Unos Ajá, segundos. ya me tiró a mí, Sí. que está siendo transmitido en vivo. ¿Mm? Pues ahora sí, ya estamos conectados y vamos a tener hoy una importante actividad de la Central Gerontológica Internacional a través de la unidad Vanguardia Gerontológica. Justamente hoy día le toca presentar un tema muy interesante que tiene que ver con el sentido de la vida en las personas mayores y que está a cargo de la doctora Karina Rodríguez, una muy destacada médico de rehabilitación de Guatemala, y realmente, y también, sobre todo, con muchos conocimientos gerontológicos que ha podido aportar siempre cuando ha tenido la oportunidad de participar con nosotros, tanto en la unidad Vanguardia Gerontológica como en otras oportunidades también, en otras muy bien, entonces me siento muy satisfecho realmente de tenerte hoy día, Karina, y ya sabes que, bueno, ya prácticamente el escenario es tuyo, y porque hoy día Vanguardia Gerontológica, bueno, como siempre, va a realizar su conversatorio, y en este caso le toca el turno, ¿no? A la doctora Karina Rodríguez, que como ustedes ya la conocen, también ocupa también, es miembro del Consejo Directivo de la Central Gerontológica Internacional. Muy bien, adelante entonces. Muchas gracias, Luigi. ¿Cómo van todos? Muy buena Mm, tarde. Dios les guarde y pues bienvenidos a un conversatorio más de temas que a veces nos traen a reflexión. Y ujú, hoy pues elegimos hablar de el sentido y propósito de vida de las personas mayores. Muchas veces nosotros cuando queremos dar ese tema de la trascendencia de la persona mayor, de el poder realizarse dentro de su interior, entonces hablamos de ese sentido, o sea, ¿qué sentido tiene que yo esté aquí sentada con Luigi, platicando con ustedes y que estemos compartiendo? ¿Qué sentido tiene que yo, ay, pues ya tengo una jubilación, recibo un salario, con eso puedo sobrevivir o de pronto vivir y pues ya me dedico a engordarme, a quedarme rígido en forma de silla, tirado en un sofá, viendo televisión o qué sé yo? ¿Qué sentido tiene que existan tantas personas mayores buscando mejorar su condición física, yendo a un gimnasio, yendo a hacer actividades de danza, de ajedrez, de sudoku? ¿Qué sentido tiene que nosotros no nos conformemos con el hecho de sobrevivir? Porque el que no pone un propósito a su vida, pues solamente sobrevive, ¿verdad? O sea, está respirando, comiendo, pasando su apoptosis, haciendo cada uno de sus procesos biológicos por inercia, pero al final, ¿qué más da? ¿Qué más hace? Y dentro de todas las especies de seres vivos, pues el ser humano se caracteriza por buscar dejar huella, se caracteriza porque intencionalmente puede modificar factores para poder mover entornos, se caracteriza porque crea, produce, inventa, apoya, sirve, hace y tiene muchos otros verbos que podemos agregar a cada uno de sus procesos de existir. Entonces, hoy pues vamos a platicar breve con 4 componentes que vamos a ver cuál es el sentido de vida, qué es un propósito de vida, qué factores tienen que ver y que se den cuenta que cuando con Luigi hablamos que tener fundamentos para que platiquemos, para que ustedes nos escriban en redes y digan, miren, pero ¿por qué dicen esto? ¿Por qué no amplían lo otro? Porque al final nosotros somos servidores para ustedes, porque lo que buscamos es el ir aprendiendo juntos, pero por sobre todo ir avanzando y llevando dignidad a la vida de todas las personas mayores que nos están acompañando en algún proceso de cada una de las acciones que hacemos desde cualquiera de nuestros ejes, vanguardia, central, salud, en todos los espacios que nosotros vamos creando para poder sumar a la vida de ustedes. Entonces, entremos a lo que es sentido de vida.
Y pues cuando hablamos de un sentido de vida, nos vamos a poner de una manera muy simplista, tal vez para que podamos generar debate y platicar, que el sentido de la vida pues es mantener la salud, es tener relaciones sociales, es encontrar un significado a las actividades que nos permitan seguir contribuyendo a nuestro núcleo social, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestro entorno cercano, o de pronto a los espacios de participación en sociedad civil, en el municipio, en el cantón, en el espacio donde se puedan estar desempeñando. Entonces, el sentido de vida es el hecho de tener metas, objetivos, acciones que lleven a que tengamos una razón, que tengamos motivos, que no solamente estemos un día más y como que paloteando, un palito más de vida, un palito más de vida. Para algunos lo estamos sumando, para otros lo estamos restando. Para el que mide su vida en función de qué tan cerca está de la muerte, pues es un día menos. Pero el que mide su vida de lo que suma a su acervo, al del entorno y lo que hace, pues es un día más en el que pudo hacer acciones y tenerla. Entonces, el sentido de vida está ligado mucho a cada uno de esos procesos donde nosotros podemos contribuir, trabajar, apoyar. Y el propósito, si nos vamos a la semántica de la palabra propósito, es aquello que queremos hacer o que no queremos hacer. O sea, el propósito va en función de la decisión de actuar, ¿sí? Eso es un propósito. Y donde más cercano tenemos el unir o el entender la palabra propósito, nos pasa para Navidad o para el año nuevo, según donde tengamos más proceso de fe, según donde tengamos más convivencia y agarramos nuestras 12 uvas para el año nuevo y en cada uva que comemos nos proponemos algo, ¿verdad? Hacemos un propósito, voy a bajar de peso, voy a hacer ejercicio, voy a buscar trabajo, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar. Ese día, si el mundo hiciera un eco de todo lo que cada ser humano dice, es el día de más energía positiva que podamos tener a nivel de la humanidad, porque se llena de muchos pensamientos buenos y positivos en general. Entonces, como personas y personas mayores, que es que lo que quien nos ocupa directamente, nosotros sabemos que esa búsqueda de razones para actuar y vivir puede ser un factor clave para mejorar nuestra funcionalidad y que el envejecimiento sea saludable y satisfactorio. Y no lo dice Luis, no lo dice Karina, no lo dice Luz, no lo dice Alejandra, lo dicen los estudios científicos que han comparado las metas, áreas o las variables que tienen que ver con dormir bien, hacer ejercicio, comer, moverse y tener sentido y propósito de vida. Entonces, tocamos el tema porque hay muchos factores que contribuyen a este. Y uno de los primeros factores que contribuyen a que el sentido y propósito de nuestra existencia esté es la salud. Entonces, si yo estoy sano, me mantengo activa físicamente, mentalmente voy a estar más lúcido, van a haber más conexiones de mi cerebro izquierdo con el derecho y mi creativo y mi racional van a unirse y van a andar buscando cómo cabalgan juntos y calar esta que se llama Karina y llevarle a hacer cosas buenas. Eso tiene que ver con mi salud. Llevar una dieta, cuidar mi bienestar general, son fundamentales porque por muchos buenos propósitos que yo tenga de vivir sana, de vivir bien, si yo no pongo acciones reales como definir, bueno, tengo que dormir 7 horas si soy hombre, 8 horas si soy mujer, pues como parte de vida, que no lo logro, pues solo negociemos una, pero ya menos de 6 y 7 no es negociable, no se puede. Ya hemos compartido con ustedes muchos estudios donde debemos por lo menos tener 7 horas de buen sueño todas las noches. Nuestras relaciones sociales. Nuestras relaciones sociales parten, a ver, ¿cuál es el núcleo de la sociedad? La familia.
¿Qué acabamos de celebrar y compartir? El Día del Trabajador Social. Y qué fundamental es y qué tan fuerte es el actuar de la sociedad y la familia en nuestro existir, que cuando nosotros estamos valorando funcionalidad de una persona, el que tenga redes sociales puede llegar a sumar o restar hasta un 30% de una parte cuantificable de funcionalidad y autonomía. O sea, el tener relaciones sociales es muy fundamental e importante para todos nosotros. Ya Luigi nos decía en otros días que él platica con quien va en el metro, con quien va en el taxi, él platica en la tienda, él platica, o sea, busca generar redes. Y es importante, y no es porque nos interese mucho la vida del otro, porque vayamos a sacar raja de ello, sino porque al final aprendemos y podemos aportar de lo que sabemos para modificar la vida de quienes están cerca de nosotros. Las actividades significativas. Yo les pregunto, te preguntaría a ti para que la pienses y cuando platiquemos, Luigi, ¿qué actividad es significativa para ti? Yo tengo las mías y hay actividades que no son negociables, son traza, y eso me hace a mí vivir. Yo pienso que desde que Dios me estaba construyendo en el vientre de mi mamá, Él agarró la V como algo fundamental y ser voluntaria fue algo que para mí existir y mi trascender fue fundamental. Yo, desde que tengo memoria, yo era voluntaria de lo que sea, de cargar, de empujar, de hablar, de traer, de llevar, de poner, de quitar. Y a la fecha, mucho de lo que hago está relacionado con voluntariados, nuestros hobbies, que aprendemos, que buscamos leer, compartir, por qué lo hacemos, el cuidado de niños. Yo soy scout, se los he compartido y no dejo el movimiento porque me encanta ver crecer la inocencia, apoyar y dejar un pedacito de mí en el corazón de los chicos de 7 a 11 años que son con quienes estoy. No tengo nietos aún, no creo tenerlos a corto plazo, pero me realizo como mamá abuela con estas generaciones que puedo tener en mi convivencia semanal. Entonces, es lo que nos da satisfacción y nos hace que ese propósito mío, que es el servir, lo pueda hacer realidad en cada componente en el que estoy. Pero la trascendencia es un factor fundamental. Muchas personas mayores encuentran sentido a dejar un legado, a transmitir sus conocimientos. Yo le digo, persona mayor que se muere de manera egoísta con todo lo que sabe, va a tener gusanos sabios. ¿Por qué? Porque cuando todo termine, habrá larvitas que se comerán su cuerpo y el gusanito vive ¿cuánto? 3 semanas y se terminó la historia. Debemos enseñar lo que sabemos porque es la única manera que nuestra cultura, nuestras tradiciones, todo lo que nosotros hemos llevado a nuestro ser y lo que hemos venido aprendiendo y cultivando en tantos años puede mantenerse dentro de nuestras comunidades y culturas. Entonces, eso y contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad es importante. Ser autónomo, ser independiente, no estar esperando que alguien me quiera llevar, que alguien me quiera ayudar, que alguien quiera tenerme, sino de acuerdo. Y yo voy a decir algo que pues muchos me lo critican, Luigi. Yo nunca he manejado vehículo porque yo camino mucho y gracias a Dios he vivido muy cerca de mis entornos laborales. Entonces yo normalmente para llegar a la oficina yo camino 4 kilómetros al día y voy y regreso caminando. Entonces mucho de lo que yo hago está en torno a mi calidad de vida. Yo digo, es mi huella de carbono, pero uy, ¿cómo va a ser eso? Que una persona que ha sido exitosa profesional no tenga un vehículo. Pero yo no dependo de nadie. Yo utilizo cuando es una distancia larga pues vehículos de aplicación, yo me sé manejar con más de una plataforma, o sea, yo busco no interrumpir a nadie y no perder mi autonomía para hacer mis actividades. Sin embargo, yo elijo qué acciones hago y qué no y por qué no quiero o si quiero elijo hacer, porque es el respeto en mi independencia. Y si yo no afecto a nadie con mis decisiones, pues solo pido que respeten mis decisiones, porque al final eso es parte de mi realización como ser humano. Aceptar la edad que tenemos. Ya vimos el otro día cómo me veo, cómo aparento, cómo estoy, y lo platicamos. Tenemos que ir aceptando que muchas cosas van cambiando, pero eso no me define. O sea, yo
voy a ir fortaleciendo mi autoestima y mi autoconcepto, pero lo que externamente yo pueda tener de cambios no me define, sino que me define mi ser integral y mi ser global. Entonces, caemos a por qué es tan importante el sentido y el propósito. Y pues bueno, veamos los efectos. Ya vimos sus factores. Ahora, ¿qué nos trae cuando vivimos con sentidos y propósitos? Nos trae salud mental, nos trae bienestar general, nos hace ir pasando cada etapa sanos, productivos, realizados, felices. Ahí sí que no dándole ningún proceso, ni ningún daño, ni nada a nadie, porque lo que nosotros queremos hacer lo podemos ir realizando día con día. Y entonces, ya para que podamos entrar y debatir, veamos que encontrar y sentido y propósito a la vida de una persona mayor va a implicar varias acciones que debemos. ¿Y qué es lo primero que tenemos que ver? Es cultivar relaciones. ¿Con quién es la primera relación que debo cultivar? Conmigo mismo. Porque muchas veces me peleo conmigo al espejo, me despierto y toda la greña de un lado a otro, o la ausencia de, o como despierto, ay, cómo estoy de horrible, ay, qué mal me veo, cómo me veo. Y arranco con mi primera relación en un caos total. Entonces, lo primero, cultivar nuestras relaciones. Luego, ¿qué tenemos? Buscar mantener nuestra salud. Lo hemos hablado mucho, pero pues solo es el resumen. Buena alimentación, cuidado adecuado, prevención en primera instancia, y si no la pudimos prevenir, el mejor control y cuidado de enfermedades crónico-degenerativas, catastróficas o cualquiera que pueda llegar, evitar acciones de riesgo para no tener lesiones y accidentes, dormir bien, hidratarnos bien. Que hidratarnos, Luigi, no es solo tomar agua. O sea, hidratarnos es tener ese electrolito, es saber si voy a hacer una actividad física, qué debo tomar antes, qué debo tomar durante y qué debo tomar después. Es tener por lo menos 2 veces al año la visita al nutriólogo para que me diga, esas salchipapas, no señora, no se las debe comer, porque son deliciosas, Luigi. Es que el Pero no, tema es que no es feo, es lo delicioso que claro, pero, tenemos en la vida, pero nos hace daño. Entonces, encontrarle el gusto a los, ahí sí que el disfrutar alimentarme de frutas, verduras, carne magra, pez, pollo, poca claro. sal, más especies. O sea, esa parte de mantener la salud debemos verlo holísticamente, bio, psico, socio, espiritual, y tener esos 20 minutos, 15 día con día de meditación, de reflexión, y regresemos al primer punto, de mi buena relación conmigo misma. Si yo estoy bien, mi entorno va a estar bien, porque yo voy a proyectar lo que tengo, voy a proyectar lo que soy. Pero si yo estoy peleando y en berrinche conmigo, voy a reventar con el que tenga enfrente en la primera de cambio y no voy a hacer de manera satisfecha ninguna de mis acciones. Punto 3, participar en actividades significativas. Muchos lugares religiosos están llenos de personas mayores porque encuentran la parte significativa en ese vínculo socioespiritual donde encuentran su núcleo de contacto social en la iglesia y poder trabajar la trascendencia de vida y la importancia. Yo dentro de los procesos que tengo, pues estamos en todo lo que es cuidado paliativo, y en el cuidado paliativo buscamos eso, que toda actividad sea significativa y que cada acción que tengamos, que vivamos no con el temor de que voy a morir, sino con la alegría de que si muero, estoy haciendo lo que me apasiona y me gusta. Ese es el punto importante en el que en cuidados paliativos no es para quien ya tiene un cáncer, una esclerosis múltiple, una situación cardíaca severa, sino es el ir buscándole ese sentido a cada etapa de la vida, porque yo no sé, Luigi, si tú sabes cuándo te vas a morir, yo no sé cuándo, y Ay, puede ser hoy mismo,
con todo el dolor de mi corazón y alma, un amigo y compañero de vida, colega de 50 años, que no estamos hablando todavía de una persona mayor por producto Uy, de la violencia, lo mataron hoy. Entonces nadie sabe qué pueda pasar y por ello debemos vivir significativamente ajá, cada día que tengamos oportunidad de hacerlo. ¿Qué dijimos en la diapo anterior? Dijimos aceptarnos nosotros mismos, estar realizados y felices con cada etapa y momento y saber cuándo ya no puedo hacer una actividad, pero no ponerme triste, frustrado, ujú, deprimido porque no puedo hacer, sino valorar todo lo que todavía yo pueda hacer. Y la clave para enfrentar ese envejecimiento es vivir una vejez con propósito. Y eso no nos lo pone nadie. Eso lo elegimos, lo buscamos y lo trabajamos cada uno desde lo interno y lo vamos compartiendo con quienes nosotros tomemos la decisión de hacer estas acciones. Entonces, todo esto al final que nos va a llevar a estar felices, a estar aceptando. Y no es esa felicidad utópica donde yo te diga, Luigi, ríete. Y yo te diría hoy con lo que la noticia, porque fue la primera noticia que vi en el noticiero de mi país y cuando hablan de qué lugar era y de qué especialidad era, dije, es fulano. Y no dieron el nombre en el noticiero y yo sabía que era él y fue algo, pero no mató mi día. Yo me levanté, me fui a correr, acá estoy en un lugar donde todo es súper sano, estoy en provincia, aprovecho a hacer la actividad aeróbica lo más que pueda porque tengo menos contaminación. En la carrera me fui con una amiga y fuimos hablando del valor de la vida. Y es algo que muchas veces nos cuesta mucho aceptar y entender porque no nos detenemos a ver las bellezas que en el día a día se encuentran a nuestro alrededor y en agradecer cada uno de los componentes con los cuales nosotros podemos ir trabajando y viviendo. Entonces, ya para terminar, Luigi, vivir con propósito protege la salud cerebral de la vejez, ujú, definitivamente porque están los dos hemisferios trabajando, uniendo y generan muchas conexiones neuronales que nos tienen muy ajá, bien. Eso quiere decir, nos aleja de condiciones de demencia, nos aleja de condiciones de enfermedades crónico-degenerativas, nos aleja de los olvidos que de pronto tenemos a las actividades que nos toca enfrentar dentro de cada una de nuestras etapas de vida. Sentirse útil, vivir con sentido, no solo mejora nuestro ánimo, sino que también protege nuestro cerebro. Y es increíble, pero han hecho estudios neurológicos, personas que tienen un nivel de apatía sin enfermedad psiquiátrica, sin enfermedad emocional, solo no tener sentido a su vida, y personas que tienen sentido en su vida y actúan, y las conexiones neuronales, miren, son cantidad de captadas en gran cantidad, porque el cerebro está dándole vuelta y vuelta en lo que busca, cómo resolver, cómo eso, concretar y hacer cada uno de las acciones que en tus propósitos te pones. Entonces, cultivar un propósito y bienestar podría ser tan importante como llevar una dieta, como hacer ejercicio, como dormir bien. Tener un propósito es una variable más que debemos sumar si queremos tener calidad de vida. Al envejecer hay que seguir teniendo aspiraciones y seguir aprendiendo. Nunca dejamos de aprender un idioma, una canción, bailar, cantar, tocar un instrumento, lo que sea. Pero entre más hagamos que nuestro cerebro, nuestro sistema muscular, nuestro sistema respiratorio aprenda algo, más condición saludable vamos a estar llevando y reflejando en todo momento. Entonces, encontrarnos en una jubilación no debe utilizar el tiempo solamente para decir, bueno, ya trabajé y ahora ya me dedico a descansar, sino simplemente cambiemos acciones, busquemos propósito y hagamos de verdad vida eso de enseñar ciencia, arte, deporte, recreación, generar grupos sociales, promover políticas, hacer organizaciones,
pro derechos de cualquiera que nosotros queramos ver, Ujú. pero siempre vivir esa vida tirando hacia adelante. ¿Cómo sustentamos todo lo que hoy compartimos y todo? Bueno, aquí les dejo 3 estudios, que son recientes, en ¿Ya? los cuales han sido publicados y se demuestran que las personas mayores experimentan altos niveles de bienestar cuando tienen un propósito. Y Ujú. el deterioro cognitivo es significativo. Eso ya está en estudios de neurociencia, en estudios difundidos, no solo psicológicamente, sino neuropsicológicamente demostrado que así es. Hay 2 estudios longitudinales que se hicieron, uno en Estados Unidos y 8 en Reino Unido, donde identificaron que el bienestar general y particularmente el sentido de propósito son los aliados claves para mantener agudeza mental. Ujú. No hay pierde. ¿Qué se hizo en otro estudio? El seguimiento a 1.702 personas mayores durante 10 años. Imagínate el tiempo que llevó este estudio, Luis. 10 años y los participantes fueron evaluados mediante pruebas cognitivas y cuestionarios sobre distintos factores que tenían que ver con su bienestar y sus variables. Y se encontró que el sentido de propósito, el crecimiento personal y la satisfacción con su vida y autonomía fueron resultados muy altísimos en quienes mantenían un propósito en su vida. Entonces, quienes muestran mayores niveles de bienestar inicial presentaron mejor rendimiento cognitivo con el paso del tiempo. Quiere decir, Luis, que nunca es tarde para empezar, que todos podemos tener claramente propósitos para cualquiera de nuestras áreas y ejes de nuestra vida. Y lo más importante, Luis, que esto es intencional, que esto es eh, algo que yo tengo el poder, yo decido cuando lo activo y es algo que en cualquier momento lo podemos iniciar. No necesitamos ser máster en nada, doctos en nada, crear una organización, tener un contrato laboral, no necesitamos nada más que el querer hacer una acción que tenga y trascienda en la vida propia y por ende en la vida de todos los demás. Entonces quiero dejar ahora la palabra ya Ujú. en cancha para que compartamos y pues No, pero qué es, excelente. Sí, o sea, es un tema muy importante y que lo has puesto muy bien. Claro, el sentido de vida, definitivamente yo me pongo a pensar, ciertamente, por ejemplo, conforme la persona se hace mayor, una de las circunstancias que ocurren es que también se tienden a quedar un poco más solos, pero más que nada porque ya cada uno sigue la vida pues sigue su rumbo, ¿no? Entonces ya los hijos se casan, se van, todos, ¿no? Entonces, y es ahí justamente cuando es crucial el tema de la significación de la vida, del propósito como con mucha, hay mucha razón. Entonces, y necesidad de socializar, por supuesto, que tiene que ver mucho también con lo que tú también lo has dicho ahí, ¿no? O sea, uno de los temas importantes, y también, porque hay muchas personas que consideran que tener una religión necesariamente, bueno, claro, obviamente el que es creyente en una religión, para eso es un respaldo, ¿no? Es un respaldo de su sentido, parte de su sentido de vida. Ahora, hay personas que no son, no tienen ninguna religión específica, pero tienen valores, ¿no? Tienen empatía, tienen espiritualidad, o sea, tienen espiritualidad, ¿no? O sea, tienen un sentido de la vida, ¿no? O sea, el sentido de la vida no está ligado a una creencia, no. Es algo muy íntimo, yo muy propio de uno. Entonces, eh, es cierto porque el hecho de que tú, por ejemplo, seas parte de una comunidad que tiene sus reglas y sus leyes, puedes estar fuera de esa comunidad y sin embargo poder, incluso por manera de ser, por la actitud que tienes ante la vida, puedas trascender a ello, vas más allá. Entonces, hay un tema que también has dicho acá, bueno, definitivamente yo estaba pensando, una persona que se siente que su vida ya no tiene sentido,
ese es el camino de la depresión, ¿no? Ese es el camino de la depresión, de la destrucción, definitivamente. Entonces, eh, pero también yo estaba, algo que tú dijiste por acá, que la necesidad de buenas relaciones con las personas, ¿no? De Ujú, crearse uno mismo los entornos amigables también. Los entornos amigables no es que a mí me tengan que dar un entorno amigable, yo también, yo tengo que crear mi entorno amigable. Es decir, yo tengo que tener una actitud activa de ujú, comunicación. Eso también es importante, o sea, porque a veces dicen, ah, sí, pues, o simplemente... eh, mm, algunas personas, claro, cuando son mayores, por ejemplo, participan en los clubs, ujú, adulto mayor, y bien, y muy bien, porque ahí también eso le refuerza también ¿no? Su deseo de vivir, ¿no? Se motiva, y la motivación es muy importante, pero diría que tanto también como la motivación es más importante que la motivación, es la capacidad de poder automotivarse también. Eso diría yo, esa capacidad de automotivarse, y eso se logra cuando realmente tenemos un propósito. ujú. Es ahí. Claro, si no tienes un propósito, no le encuentras un sentido a la vida, entonces esa es prácticamente ya la destrucción la espiritualidad, todo, que la espiritualidad que te refuerza se desploma. Exacto. Y eso yo te lo digo porque eh, yo soy una persona que cree de que no se trata de una creencia religiosa en sí, sino de valores, de espiritualidad, o Ujú, sea, de algo que trasciende a esto. Y yo digo esto porque yo conozco gente que tiene una religión y tienen otra religión, y otros que no tienen ninguna religión específica, y sin embargo yo veo que en todos ellos encuentro a personas que son positivas, ¿no? O sea, entonces yo no discrimino en el sentido de que, ah, no, que este es evangélico, que este es el católico, que este es este que parece que no es creyente, pero yo valoro a la persona por su actitud, por su forma de emprender la vida, ¿no? Y cómo logras tú crearte un entorno amigable, ¿no? Es esa capacidad para crearte tu propio entorno, porque si cuando tú sonríes, te devuelven con una sonrisa. Es la verdad. Es exacto. cierto. Es completamente cierto. Tienes una cara todo serio, todo antipático, igualito te van a responder a ti. Por eso yo digo que el entorno, acá, la parte psicológica es bien importante, ¿no? La parte psicosocial acá también es muy importante. La Sí. parte sí, definitivamente. Entonces, eh, tener buenas relaciones. Ah, claro, yo me he puesto a pensar también que muchas personas mayores que siempre han estado pues trabajando, siempre trabajando, y por lo tanto son profesionales tal vez, ellos tal vez esa transición se le hace yo diría que el hecho de entrar a la vejez a esa persona se le hace diferente, porque probablemente va a conservar muchas de sus fortalezas por el hecho de que continúa, o sea, sigue activo, ¿no? Vamos, Ujú, nosotros conocemos muchos profesionales que ya tienen más de 60, 70 y más años, y vemos cómo siguen elaborando, que siguen pensando, que más, o sea, ni siquiera podemos decir que simplemente ya cristalizaron todos sus conocimientos anteriores. No, 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 siguen explorando, siguen indagando. exacto. Eso yo creo que las protege a esa persona. Es Ujú, parte de lo que se llama el envejecimiento saludable, que tanto dice la OMS. Yo creo que el sentido de vida, ¿no? O sea, tener el propósito de vida, tener esa actitud positiva ante la vida, tiene definitivamente protector. Vamos a ver qué dice Alejandra, que también está acompañándonos por acá. Nos ha mandado un mensaje. aquí vamos a ver un mensaje por aquí. Todavía no lo veo, pero ahorita lo voy a Dice, ver. buenas tardes. El sentido de vida para los adultos mayores es algo que les ayuda para no deprimirse. Es el motivo que tienen para seguir viviendo. Cierto. Todos, o sea, Un yo motor creo, pero, o para sea, todos.
a mí es un tema, te voy a decir, eh, yo soy partidario de la complejidad. O sea, yo creo que muchas veces nosotros tendemos a simplificar las cosas para que sea más fácil de manipular, de conocer, de entender las cosas. Pero yo sí creo en la complejidad y la necesidad de que esto se asuma, a entender. Porque si bien es cierto, como acaba de decir Alejandra, claro, es cierto, ¿no? Pero no es una cuestión de decir no deprimirme, o sea, como que vas a luchar contra algo, o sea, tampoco no debes crearte enemigos que no Ujú. existen, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir, yo me voy a adelantar y voy a decir, no, tal vez me voy a deprimir, entonces tengo que luchar contra la depresión. No, yo creo que no, definitivamente. Y no es, si la depresión no existe, esa tristeza profunda no existe, pues simplemente sigamos adelante, ¿no? No nos pongamos un enemigo que todavía ni siquiera existe. Entonces no nos creamos a crear enemigos. Esa es una cuestión muy importante. Entonces cuando eh, uno de los temas importantes, por eso que se desprende de todo, de todo esto, es la necesidad también de que ese sentido de la vida es parte también de lo que se llama el envejecimiento saludable. Definitivamente, es parte importante. Así como la actividad física, así como hacemos la actividad física, así como estamos leyendo, aprendiendo cosas nuevas, también nosotros también debemos tener un sentido positivo de la vida, una visión de la vida que sea adecuada, que nos motive a seguir avanzando, de seguir creciendo como personas, porque uno puede seguir creciendo como persona, aún en la vejez incluso, ¿no? Entonces, eh, podemos incluso cambiar algunas cosas, podemos modificar hábitos también, podemos hacer muchas cosas. O sea, Exacto. cuando hay esas ganas, ese deseo de vivir, de perdurar, ¿no? O sea, de seguir ahí adelante, hasta donde la vida pues nos pueda, ¿no? Hasta donde podamos llegar. Y entonces, por eso que este tema sí tenía, que es un tema mira, está Alejandra, ahora la estamos viendo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Ahora que está también ya unida al grupo de vanguardia, me gusta. ¿Quisieras que tú agregar un poco más sobre el tema? Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandra? Sí, Es un tema muy importante el que están, el que sí. están diciendo, y principalmente en los adultos mayores que presentan problemas de duelo. Cuando Ah, hay un sí, duelo en los claro. adultos mayores, necesitan algo, un sentido que les dé a su vida para que no caigan en depresión. Sí, el Porque duelo. El todos duelo. podemos pasar por un duelo, hay varias etapas del duelo, pero cuando el duelo pasa más de 1 o 2 años y que es un duelo que nos puede afectar en No, nuestra calidad de vida, ujú, hace que podamos enfermarnos y ya no sería un envejecimiento con calidad. Ya no, tendríamos enfermedades que se agregarían por la depresión y por el duelo que vamos teniendo. O sea, claro, todos debemos de tener un sentido de vida porque al final de cuentas debe de ser de que ahí nos agarramos, como comentaban, la familia, la sociedad. Hay muchos adultos mayores que se agarran de los nietos. ujú, Los nietos son su sentido de vida para seguir adelante, porque los hijos se van. Puede claro, ser que los adultos mayores tengan el síndrome de nido vacío, pero eso lo llenan con los nietos. ujú. Entonces, es su sentido de vida de ellos. Otras personas es como decían, tener su independencia, tener salud, pero también el seguir trabajando, el poder Ajá, retribuir bien a la sí, sociedad, ujú. La el motivación, trabajo sí, también sí, los sí. hace tener un sentido de vida porque son la persona que está activa ayudando a la sociedad y a la familia. Claro, ahí por ejemplo, en los artesanos, por ejemplo, Karina, entre los artesanos, generalmente hay bastante longevidad en su trabajo, Sí, sí. ¿no? Los artesanos continúan más allá de los 80 años, Ujú. constantemente se les ve,
y No se tienen esa jubila. habilidad que no desaparece, no desaparece, y sigue, y sigue. Hace como 2 años entrevistamos a una señora que tenía más o menos, creo que 70 y tantos, 78 años, creo que era, y era artesana, hacía retablos, no sé qué, y nos maravilló realmente con la entrevista. Ojalá que vamos a contactar con una persona así, ¿verdad? En algún programa tenemos que traer así, llevar al programa también a una persona como, ¿no? Como ellas, que hacen Ujú. ese tipo de cosas. Y el de artesano, pues, con esa habilidad que tiene, y ya tiene un sentido de vida, de hecho, ya tiene un sentido de vida. Y eso Ellos no se jubilan, Luigi. incluso si hubiera una pérdida, ¿no? Ujú. Eso hace que se pueda sobrellevar mejor la pérdida. ¿Te das cuenta? Cuando tú tienes ese arte, puedes incluso rendirle un homenaje, por último, a la persona que se fue, hasta le puedes hacer una estatua de ella, por último, ya. Ese depende ya de cada uno, pero eso es lo que genera. El arte también viene a ser un propósito, también se convierte en un propósito de vida, ¿no? Sí, o sea, así como hay gente que le gusta escribir y le gustan los poemas y eso también es algo que le gusta hacer, ¿no? Le gusta hacer. Y yo podría decir también que acá esto de la central también, también es eso, claro. O sea, para mí la central es algo increíblemente motivador y sobre todo porque me motiva porque tengo que hacer muchas cosas, tengo muchas metas dentro de esta institución y así como cualquier persona, cualquiera de ustedes que tenga su profesión, o que sea un trabajo digno, que les agrade, ¿no? Va a tener una envejecimiento bueno, lo va a tener, de hecho, ¿no? Y entonces, pero porque el tema, otro tema que podríamos vincular así, sí, de repaso por acá, por el tema del sentido de vida, podría ser el tema de la soledad, ¿no? Que no lo vamos a abordar hoy día en su totalidad porque es amplio, pero sí lo podemos nombrar en el sentido de que es probable que alguna persona se quede solo, ¿no? Por un fallecimiento o por divorcio, bueno, por diversas razones, pues, ¿no? Se puede quedar una persona sola pero si la persona tiene puede tener ya un sentido de vida, ¿no? Que lo protege, ¿no? Que lo refuerza a seguir viviendo, ¿no? Y lo logra. Por eso es importante, yo estaba pensando que mucho tiene que ver el aprendizaje, o sea, el estar en algo, ¿no? Porque yo a veces digo, ¿qué pasa con algunas personas que de su vida no han hecho nada que se pueda destacar, en que puedan brillar, nada? Yo sé que hay personas así, los hay, ¿no? Y entonces muchas veces llegan a ser mayores y no tienen ningún propósito ya, ¿no? O sea, y esos son candidatos pues a tener una mala vejez. ¿Qué podrías decir tú, Karina, también agregar algo más? Aunque todavía nos quedan unos minutos todavía. Sí, Tenemos todavía. Luigi, Sí, yo lo que agregaría, ya como cierre justo, lo que sí, Ale decía en función de la trascendencia con los nietos, que es lo que hacía mi comentario de que como no tengo sí. nietos, soy scout y de ahí me apropio de los hijos ajenos, que ya en Ujú. mi generación pudieran ser mis nietos. Eh, yo lo que encontré dentro de todo lo que revisé, Luigi, es el Sí. hecho no de que tú lo tengas porque tienes que hacer. Ujú. Cuando te apropias del propósito, cuando encuentras toda tu engrane de crear, de hacer, de preparar, de dar, eso le da el sentido y el propósito a lo que haces y ahí es donde entra dentro de todas las variables de calidad de vida. Entonces, sí, el consejo de cierre es si tienen ya un sentido, fortalezcanlo, háganlo, que el propósito vaya a 1000 y que se haga. Pero si no lo hemos tenido, empecemos a buscar qué nos apasiona, qué es lo que más Ujú. nos gusta, qué es Claro. lo que más nos permite realizar y nunca es tarde para poder arrancar y empezar a tener la conciencia de que esto es algo que a mi vida le va a sumar. Y mucha persona mayor, y yo no lo puedo
tabular porque no lo he trabajado Ah, estadísticamente, pero de lo que trabajo en el consultorio, tienen pavor a que tengan olvidos y que puedan tener un proceso de deterioro dentro de sus facultades cognitivas. Tengan propósito y eso va a hacer que quede salvo una condición de salud que ya es una patología, que no es una falta de, les, mm, el encontrar una razón de vivir y de ser, les va a permitir no tener olvidos, estar dentro de un entorno, que su parte cognitiva se mantenga a flor de piel y que puedan desarrollarla. Y eso les va a brindar calidad de vida. Entonces, de todo lo que nosotros les compartimos y platicamos, tener una vejez saludable, intencionada, aceptada y con intencional, realización, eso tiene que ver con sentido y propósito y ¿verdad? todo el resto de factores de vida. Porque estaba pensando, si la persona tiene lo que le gusta, vamos a poner un caso, le gustan las películas y le gustan las buenas películas, pues eso de ver ojo que ver una película con atención y seguir el desarrollo de la película y comprender la película también, para mí es una estimulación también interesante, ¿sí? Te Sobre todo activa cuando memoria, te activa cuando tú ves, recuerdos. claro, porque esa atención que le estás poniendo a la película, tienes que ver tú el argumento, tienes que ver las señales, porque hay películas que no son tan fáciles, te presentan retos, ¿ah? Tienes que estar atento. Hay películas que si tú te distraes, ya no entiende, ya se perdió, ¿no? ¿Y qué pasó? No entendió, ya, ¿te das cuenta? Entonces, esa atención que tú le das a una película, que es interesante, o algo, o algún texto que te pueda hacer agradable o que te estimula, te dice, ay, esto que está escrito acá, no lo comprendo bien del todo, pero me atrae, me llama la atención. Vamos a ver qué cosas, ¿no? Y lo quieres descifrar, lo quieres comprender, y de repente comienzas a leer más, ¿no? Ya pones ya, ¿no? Ver más, como entras a Google, a veces uno entra a Google y encuentra una interesante publicación por ahí, pero nos quedamos viendo solamente la parte de arriba, ¿no? Y no vemos el ver más. Pero esa es la pregunta, y la gente se va hacia abajo, ya le interesó el tema. Estas cosas, de estar pendiente de las cosas que ocurren, de lo que eh, de una manera sana, o sea, analizando, observando, yo creo que sí son motivadoras para nuestra actividad cerebral, o sea, definitivamente. Bueno, te voy a decir algo que de repente les da un poco de risa, pero es real. Yo, por ejemplo, a veces hago mi práctica de mi conferencia. Obviamente tengo que hablar solo. ¿No? Yo Qué lo hago. bárbaro. Sí, yo los hago a veces, sí, sí. Los hago. Por ejemplo, ahora estoy preparando una conferencia. Ahora hoy día también ya he estado ya haciendo extractos de la conferencia y todavía con los énfasis así todavía. Esto, lo otro y todo lo demás, como tiene que salir. Así ya lo hice, ya la conferencia. Entonces, la cuestión es encontrar justamente lo que está aquí bien expresado, el sentido, el propósito de la vida. ¿Cuál es tu motivación? Ahora, uno de los temas que también estaba en debate era el tema de que hay gente que hoy día que está trabajando de coaching, ¿no? De motivación, Ujú. pero yo no tengo nada en contra de los coaching, ni tampoco voy a querer desacreditarlos, ni nada por el estilo, pero a veces nos quedamos en eso de la motivación, de querer motivar y nos vamos a un extremo en el cual estamos negando la realidad, ¿no? Estamos cayendo en la idealización y todas esas cosas, esos problemas. Y hay también una especie de cruce ahí entre los profesionales, ¿no? Y que dicen, el coaching resulta ser muy popular, ¿por qué? Porque te motiva, ¿no? Porque te motiva con sus estrategias que tiene. Pero ¿hasta qué punto te va a dar un conocimiento sólido, verdadero, que un profesional te lo podría dar mejor? ¿No es cierto? Eso está claro, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto Y aquí, Luigi, yo creo es que válido eso. todo Sí, extremo no es bueno. O sea, no podemos ser radicales. Y claro, creo que todos en algún momento podemos tener a alguien que de pronto nos motive y nos jale a algo. Pero claro.
Si yo, y como lo decía Ale, si yo estoy en un proceso de un luto muy prolongado, una depresión y todo, Ujú. tengo que ir al profesional, porque eso no me lo va a dar un coach, por mucho que me diga, Claro, sé feliz, hazlo y todo, y porque no es, o sea, el que está deprimido no está deprimido porque no quiere estar feliz, está porque sus claro, neurotransmisores están claro, pues, dándole la ahí hay vuelta porque problemas. Yo creo que también Alejandra va a orgánicamente, confirmar eso. Sí, exactamente. claro, sí, Entonces, eso es donde ya la parte del coach no funciona, porque por más que me diga, levántate, muévete, no lo va a lograr, porque no es de coacheo, sino es ya de ver la manera claro, hay integral cosas que ya son de acción. ya para un Entonces, profesional ya yo, de exacto, yo sí visualizado, claro. creo, Luigi, que mucha gente, y hoy lo ves con los influencers, nos sirven como un buen ejemplo, como para empezar, como para tener el estartazo y todo, pero que sea el que pueda como un único elemento venir, trabajar, cambiar y hacer, es utópico, porque al final, como bien lo dice, simplificar o hacer tan simple una acción o un cambio en una persona, eso no es cierto, o sea, es holístico, es biopsicosocioespiritual y dentro de todo eso hay un montón de gavetitas de acciones que Ujú, está en lo bio, que está en lo psico, que está en lo socio, que está en lo espiritual. Entonces, cuando entendamos que el ser humano es holístico y que cada uno tenemos un espacio importante, y ahí va el coach, está en lo socio, él es parte del ujú. socio, pero solo no lo va a poder lograr, sino tenemos que estar todos haciendo nuestro trabajo de manera óptima para que todo esto en un ser humano pueda caminar y que eso pueda dar pues la felicidad que esperamos real, convencida y consensuada, porque se logra hacer desde la salud y del interior, no solamente el maquillaje de lo que podamos Ujú. dar, un ratito de hazlo, tú puedes, ¿verdad? Así es, así es. Sí, pues por eso en el tema que estamos diciendo de vivir solo o vivir aislado dentro de su propia casa, como también se da de las situaciones que hay, ¿no? Hay situaciones así. La persona que vive rodeado de personas, pero que no se comunican con ella, prácticamente la tienen aislada. Uh -huh. Eso es peor que vivir solo, creo. O sea, es lo más deprimente, es lo peor que puede haber. Entonces, y yo creo que uno también tiene que aprender a estar solo. O sea, yo creo que es parte de la psicología de una persona normal, ¿no? Aprender a estar solo, o sea, a encontrarse consigo mismo, relajarse, estar tranquilo, haciendo lo que uno quiere, o simplemente meditando algo que le agrade y que le guste o que le encuentre, nada más. O sea, yo no creo que una persona eh, necesariamente tiene que tener compañía todo el tiempo, porque a veces he pensado que un poquito de soledad nos ayuda a fortalecer, a meditar, a encontrarnos con nosotros mismos. Claro, o sea, no estamos todo el tiempo, parece mentira, como estamos todo el tiempo acompañados, al final de cuentas, muchas cosas se nos pasan, se pasa el tiempo, y no la hacemos, no hacemos las cosas que deberíamos hacer. Y el punto es que a veces uno incluso llegas a descubrir algo en ti que no sabías que tenías. Exacto. ¿Por qué? Porque no tenías tiempo para eso. Porque lo estabas con los demás, con todo el tiempo. ¿Te das cuenta? Redescubriste es cuando estabas solo que te diste cuenta de eso, ¿no? De Exactamente. la importancia que tenían algunas cosas para ti y no lo habías pensado, no lo habías hecho consciente. Y eso es muy importante también en este tema. Bien, oye, qué bonito, hemos hecho una charla muy agradable y muy importante sobre todo, ¿no? Porque si uno no tiene ganas, no tiene propósito para vivir, pues imagínate qué se puede pensar, qué puede ocurrir en una persona, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, hay que darle los comerciales, los comerciales, los avisos, porque ya estamos, pero muy cerca de nuestro congreso, el Congreso de Vanguardia Gerontológica, que va a realizarse entre el 15 y el 17 de agosto, pero también antes hay otras actividades muy importantes, y entre ellas está el evento anual de psicología. A ver, sí, el evento anual de psicología.
que van a estar presentes la licenciada Norma Alonso por Argentina, también la licenciada Abigail Sosa por México, y por Perú va a estar Juan Campaña, y por Cuba también estará la psicóloga Karina Monier. Así que vamos a tener un cuarteto ahí de psicólogos que van a tratar también la temática de cómo se enfoca a las personas mayores en su tratamiento adecuado en varios países, ¿no? Hablando específicamente de sus países. Entonces, el Congreso de Repensando la Gerontología, ya saben, es inscripción gratuita y empezará el día viernes 15 de agosto a partir de las 2:30 de la tarde, hora de Perú, o sea que ya sacan su cuenta ya esos países. Eh, y el sábado y el domingo es a partir de las 10 de la mañana. Ya se han inscrito más personas que el año pasado, ¿ah? Así que parece que va a estar bien concluido el Congreso, me da gusto, porque ya hay más inscritos que el año pasado. Y bueno, y algunas personas que van a participar en el Congreso también están ya por ahí compartiendo también, pues, están compartiendo. Pero mañana, quiero antes que todo también darle los temas para mañana, ¿no? Pues mañana es el programa, pero prácticamente el programa también son temas de vanguardia. ¿Sí, sí o no? Sí, ¿verdad? Pues hacemos temas polémicos, temas de análisis, ¿no? Por ejemplo, mañana vamos a ver un tema que se llama analizando nuestro propio envejecimiento, es decir, cómo nosotros vamos reconociendo, ¿no?, las señales de nuestro propio envejecimiento, ¿no? Cómo estamos realmente. Y después la parte que dice problematización de las personas mayores, que es una cuestión crítica, porque lo convierten a las personas mayores como problema, cuando el problema en realidad no son ellos, sino es la misma institucionalidad, la pobre actuación del Estado, de la sociedad frente a ellos. Ese es el verdadero problema, ¿no? Pero problematizamos a las personas. Es como si dijéramos, entonces mejor eliminen a las personas mayores y no hay problema, ¿te das cuenta? Entonces la idea es ver el problema donde realmente está, ¿no? Ahí es. Entonces, ¿y por qué no hay consenso? Y también el otro tema más final es, ¿por qué no hay consenso en muchos temas relacionados al envejecimiento? Acá se va a explicar por qué no se ponen de acuerdo los científicos, y ahí lo vamos a ver también mañana, a partir de 6:45 de la tarde. Esos van a ser también temas vanguardistas. Así que, bueno, ahora sí ya nos despedimos. Creo que ha sido una muy agradable reunión el día de hoy de Vanguardia Gerontológica, y así seguiremos. Ya sabemos que Alejandra ya se incorporó a la unidad Vanguardia Gerontológica, y obviamente también va a tener, si bien es cierto, ella en este congreso no va a participar, pero ya para el próximo de todas maneras va a participar, porque ya ella es parte del equipo. Entonces, de todas maneras vamos a estar ahí en las presentaciones, porque todos tenemos que turnarnos ahí porque no serán tantos. Nos vamos a turnar. Recuerden sus horarios ustedes, pues no hay ningún problema ¿no? Con los horarios que ustedes pueden estar en el Congreso, ahí mismo ya nos ordenamos, nos organizamos nosotros.